del compromiso con la agenda del país. Señora secretaria, sírvase a llamar a lista. Sí, señor presidente, siendo las 7:35 de la mañana, procedo con el llamado a lista. Albán Luis Alberto, Arias Erwin, Asprilla Inti, Burgos Jorge, Calle Andrés con excusa, Córdoba Manlloma Milton, Daza Juan Manuel, De Luque Alfredo, Díaz Elber, Estupiñán Gustavo, Gubertus Juanita, González Harry, Hoyos, ya coloqué, Hoyos John Jairo, León Buenaventura, López José Daniel, Lordún César Augusto, Lozada Juan Carlos, Matiz Adriana, Méndez Jorge, Navas Carlos Germán, Peinado Julián, Prada Álvaro Hernán, Pulido David, Restrepo Margarita, Reyes Juan Fernando, Rivera Juan Carlos, Robledo Ángela María, Rodríguez Jaime, Rodríguez Edward, Sánchez Óscar, Santos Gabriel, Tamayo Jorge Eliezer, Triana Julio César, Uzcategui José Jaime, Vallejo Gabriel, Vega Alejandro, Villamizar Óscar, Wills Juan Carlos. Señor presidente, la Secretaría le informa que aún no se ha registrado por un deliberatorio. Llamaremos a lista en 10 minutos. Así será, señor presidente.
las 8:50 de la mañana procedo con el segundo llamado a lista. Albas, 7:50, perdón. Albán Luis Alberto, Arias Erwin, Asprilla Inti, Burgos Jorge, Calle Andrés, con excusa, Córdoba Nilton, Daza Juan Manuel, De Luque Alfredo, Díaz Elber, Estupiñán Gustavo, Gubertus Juanita, González Harry, Hoyo John Jairo, León Buenaventura, López José Daniel, Lorduy César Augusto, Lozada Juan Carlos, Matiz Adriana, Méndez Jorge, Navas Carlos Germán, Peinado Julián, Prada Álvaro Bernán, Pulido David, Restrepo Margarita, Reyes Juan Fernando, Rivera Juan Carlos, Robledo Ángela María, Rodríguez Jaime, Rodríguez Eduard, Sánchez Óscar, Santos Gabriel, Tamayo Jorge Eliezer, Triana Julio César, Uzcategui José Jaime, Vega Alejandro, Vallejo Gabriel, Villamizar Óscar, Wills Juan Carlos. Señor presidente, la Secretaría le informa que seguimos con que se ha conformado quórum deliberatorio. Señora secretaria, sírvase a leer el orden del día. Sí, señor presidente. Triana. Eso quiere decir que cuando los llamé ahorita no estaban. ¿Qué necesita? Ajá. Les podemos decir a las niñas si nos ayudan con tinto para... Ya. Ya le trae. Sí, señor presidente, honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, sesión extraordinaria legislatura 2018-2019, Salón de la Comisión Primera, Roberto Camacho, orden del día 30 de abril, martes 30 de abril del 2019, 7:30 am. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos en primer debate para discusión y votación. Primero, proyecto de acto legislativo número 081 del 2018 Cámara, 031 del 2018 Senado, por el cual se modifica el artículo 122 de la Constitución Política. 2. Proyecto de acto legislativo número 377 del 2019 Cámara, por el cual se modifica y adicionan los artículos 173, 178 y 189 de la Constitución Política de Colombia. 3. Proyecto de acto legislativo número 339 del 2019 Cámara, por medio del cual se modifican los artículos 300, 305, 313, 315, 324, 341 y 346 de la Constitución Política de Colombia y se establece el presupuesto bienal para la Nación y las entidades territoriales.
4. Proyecto de ley número 169 del 2018 Cámara, 199 del 2018 Senado, por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se deroga expresamente normas de rango legal. 5. Proyecto de ley número 068 del 2018 Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las personerías en Colombia. 6. Proyecto de ley número 225 del 2018 Cámara, por medio de la cual se establecen mecanismos institucionales eficientes para la atención de los procesos de violencia intrafamiliar y se fortalece la capacidad institucional de la Comisión de Familia. 7. Proyecto de ley número 190 del 2018 Cámara, por medio de la cual se establecen sanciones para algunas conductas contravencionales, su reincidencia y se dictan otras disposiciones. 8. Proyecto de ley número 228 del 2018 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 152 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones. 9. Proyecto de ley número 353 del 2019 Cámara, por la cual se dictan disposiciones sobre la prevención, declaración y sanción de las situaciones de conflicto de interés. 3. Anuncio de proyectos. 4. Lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Tengo que quórum. Ya he registrado quórum decisorio, señor presidente, así que usted puede poner en consideración y votación el orden del día. María Elena, llámeme a William. ¿Ya hay foro? ¿Ya hay foro decisorio? Sí, señor, ya puede poner en consideración y votación el orden del día. En consideración el orden del día leído, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente, el orden del día. Primer punto. Primer punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Primer punto. Proyecto de acto legislativo número 081 del 2018 Cámara, 031 del 2018 Senado, por el cual se modifica el artículo 122 de la Constitución Política en segunda vuelta. Autores: Ministra del Interior, doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. Ponente: los honorables representantes Gabriel Vallejo, coordinador; Erwin Arias, coordinador; Inti Raúl Asprilla, Adriana Magali Matiz, Juan Carlos Lozada, Alfredo Rafael de Luque, Carlos Germán Navas, Ángela María Robledo y Luis Alberto Albán. Proyecto publicado en la Gaceta 669 del 2018. Ponencia para primer debate en segunda vuelta en la Gaceta 262 del 2019. Ha sido leído el primer punto del orden del día, señor presidente. Sírvase a leer la proposición con la que termina el informe de ponencia. Proposición. Por las razones expuestas nos permitimos rendir ponencia positiva y en consecuencia solicitamos a la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes dar primer debate en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo número 081 del 2018 Cámara, 031 del 2018 Senado, por el cual se modifica el artículo 122 de la Constitución Política en los términos presentados en el pliego de modificaciones. De los honorables representantes Gabriel Jaime Vallejo, Erwin Arias, Alfredo Rafael de Luque, Juan Carlos Lozada, Adriana Magali Matiz, Inti Raúl Asprilla y Ángela María Robledo. Ha sido leída la proposición, señor, con que termina el informe de ponencia, y ¿quién la suscribe? Bien. Tiene el uso de la palabra el representante Gabriel Jaime Vallejo por 10 minutos. Muchas
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los compañeros de la Comisión Primera y a los ciudadanos que nos acompañan. Agradecerle a la Comisión Primera, presidente, y a usted por tener la decisión de convocar a esta comisión hoy, martes a las 7:30 de la mañana. Quiero agradecerle a los compañeros de esta comisión el compromiso de estar acá cumpliéndole al país en este proyecto de acto legislativo que arrancamos hoy, este primer debate de la segunda vuelta. Un proyecto de acto legislativo que corresponde a ese paquete de medidas que anunció el presidente Iván Duque, recién electo, y que es una medida que finalmente busca que ese servidor público pueda de alguna u otra manera tener el compromiso de entregar su declaración de renta porque no tiene nada que ocultar. Es un mecanismo, insisto, que de alguna u otra manera genera la confianza de ese servidor público con la ciudadanía al momento de iniciar su servicio público. Básicamente, queridos amigos, este proyecto de acto legislativo, digamos que sufrió unas modificaciones en el transcurso de la primera vuelta. Nosotros en el primer debate habíamos aprobado un tema de publicación. Posteriormente, en el segundo debate en Cámara, eliminamos el tema de la publicación y mantuvimos el sentido original del acto legislativo. Recordándoles... Gracias, Margarita. Gracias, les pedimos a todos los asistentes y congresistas que muy diligentemente nos acompañaron esta mañana guardar silencio. Gracias. Muchas gracias, presidente. Recordándoles entonces que el objeto de este acto legislativo es hacer efectiva esa revelación del patrimonio en el ejercicio de la función pública. Les estaba contando entonces las modificaciones que sufrió el proyecto de acto legislativo en primera vuelta, y lo que buscamos de alguna u otra manera es mantener el sentido original o el sentido de este acto legislativo como lo venía proponiendo el gobierno, recordándoles obviamente el gran problema que tiene este país. Los índices de percepción de corrupción han venido aumentando considerablemente, y este acto legislativo se convierte pues en una herramienta más que vamos a tener y que va a tener los organismos de control, las autoridades judiciales, para verificar el comportamiento patrimonial del servidor público, que insisto, no tiene nada que esconder al momento de ejercer su función pública. Así entonces que básicamente el proyecto, el pliego de modificaciones presentado para la segunda vuelta es lo siguiente. Lo primero es incluir que el organismo de control competente puede solicitar de manera motivada la declaración de bienes y rentas, al igual que la declaración de rentas de años anteriores o posteriores al ejercicio de su cargo. Lo segundo, que me parece supremamente importante, es dejarle la facultad al Congreso de la República para que mediante ley estatutaria, porque se involucran temas de habeas data, determine el alcance, la finalidad, la publicidad de la información que debe ser entregada, inclusive administrada por las diferentes entidades públicas, porque claro, hay que decir que en la declaración de renta hay información sensible que seguramente, si no es analizada de una manera correcta, puede prestarse para generar discusiones que pueden hacerle mucho daño a ese servidor público. Finalmente, se mejoran unos temas de redacción, se habla obviamente de patrimonio del Estado, y eso básicamente es el pliego de modificaciones. Yo quisiera, presidente, básicamente poner en discusión este acto legislativo, no me voy a extender más. Un último punto, una proposición que
que presenté en la discusión de la ponencia, hablando con mi compañero coordinador ponente, el doctor Erwin Arias, y con algunos otros ponentes, estoy proponiendo, señor presidente y demás compañeros, que se elimine de esta obligación al particular que ejerce funciones públicas. Analizando esta situación del particular que ejerce funciones públicas, podemos encontrar que es inconveniente en este momento que ese particular que ejerce funciones públicas, como por ejemplo miembros de juntas directivas de cámaras de comercio, miembros de junta de consejos superiores de universidades públicas, miembros delegados por el gobierno en las corporaciones autónomas. Esto lo que podría conllevar es a que los particulares no quieran aceptar el encargo, que en su mayoría de los casos, por no decir que en su totalidad, son ad honorem. Esa es una proposición, señor presidente, que yo presenté, que lo discutimos con algunos de los ponentes, pero que en aras de respetar esa diferencia que tenemos, la incluimos en la ponencia tal como venía en el primer debate, pero que debido al tiempo voy a dejarla como constancia, señor presidente, para poderla discutir en el segundo debate en plenaria, en aras del tiempo corto que tenemos. La plenaria fue citada para las 8 de la mañana, y decirles que si este acto legislativo no es aprobado el día de hoy, esta comisión y nosotros pues prácticamente estaríamos enterrando este proyecto de acto legislativo. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante Gabriel Jaime Vallejo. Tiene el uso de la palabra el representante Triana, por 10 minutos. Erwin Arias. Presidente, yo quiero hacer una moción de orden, ¿sí? Moción de orden para el representante Triana. Señores congresistas, apreciado doctor Gabriel Vallejo, aquí está la voluntad plena de aprobar este acto. Como también lo citaron a las 8 para la voluntad de aprobar el plan de desarrollo de su gobierno nacional. O sea, yo sí quiero, presidente, antes que hable Erwin, dejar la constancia que aquí no es que la comisión en ningún momento va a enterrar un acto legislativo de lucha contra la corrupción, sino que se nos están cruzando la plenaria y la comisión, y aquí hay un plan de desarrollo por tramitar y este acto legislativo. Quería dejar esa. Gracias, presidente. Gracias, representante Triana. Tiene el uso de la palabra el representante Erwin Arias. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los colegas. Este hace parte de esos proyectos anticorrupción o de generar esa transparencia que está pidiendo el país. Yo he tenido varias discusiones con mis colegas coordinadores ponentes en que con este proyecto no es el arma letal contra la corrupción, pero sí es un principio que genera confianza en la ciudadanía. ¿Y por qué no mostrar la declaración de bienes y rentas cuando uno ejerce una función pública o cuando ese particular administre bienes del Estado? Es que los administrados tienen derecho a conocer el comportamiento patrimonial de quien lo administra. Y a quienes dicen que este proyecto no sirve para nada o no transforma nada, queremos dejar estas constancias en nuestras ponencias del gran impacto de transparencia y de buen gobierno que puede generar una vez sea aprobado este acto legislativo. Yo tengo una diferencia con mi amigo Gabriel Vallejo, coordinador ponente, quien busca eliminar de este acto legislativo la obligación que deben tener los particulares que ejerzan funciones públicas y los particulares que administren bienes del Estado, pero es que es lo más natural. Si yo soy un empresario prestigioso o soy un profesional destacado
y voy a tener el honor de ocupar un cargo o de ejercer una función o de administrar los bienes del Estado que son de todos, pues también debo someterme a esa obligación que no tienen todos los particulares normales para que mis bienes, mis rentas sean conocidas, que no tengan reserva legal. En la primera vuelta de este acto legislativo del cual he sido ponente, pasamos el proyecto, recuerdo la compañera Juanita y demás, en el sentido de tener una posibilidad que la ciudadanía consultara esas declaraciones de renta. Vemos una modificación que entra en la ponencia de segunda vuelta, en la que ya queda clara que esa declaración de renta del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas o administra bienes públicos no tendrá carácter de información reservada, pero se deberá mostrar cuando lo solicite una autoridad competente, judicial o organismo de control. Más concluyendo, retroalimentando los debates que ya se tuvieron en plenaria de Cámara, se hicieron estos ajustes. Yo hoy no tengo inconveniente en que este proyecto de acto legislativo nazca con esta condición que ha sido complementada por el resto de los congresistas, por el Pleno del Congreso. Pero sí quiero rechazar esa solicitud de modificación en el sentido de abstenernos de formular esta obligación en el mismo sentido para estos privados o particulares que ejercen funciones públicas o administren bienes del Estado. Doctor Vallejo, es de amplio conocimiento el escándalo de Salucop, por ejemplo. Quiero colocar un solo ejemplo de un particular que administra los bienes públicos. Y es el caso de los interventores, porque es que usted me habla muy bien intencionado de los miembros de las juntas directivas de Cámara de Comercio y gente muy prestigiosa, pero es que si metemos en la bolsa o sacamos de esta restricción a todos los particulares, estamos sacando a todos los interventores. En Salucop existe una investigación que se perdieron cerca de 400.000 millones de pesos al interventor de Salucop, Guillermo Grosso. Y hay indicios y no se conoció o no se tuvo conocimiento de ese comportamiento patrimonial de este interventor. ¿Cómo interventores y particulares aumentan sus patrimonios en un corto tiempo sin justificación? Y claro, a todos los que dicen esto no sirve para nada porque es que existe figuras del testaferrato, del ocultamiento, pero es nuestra obligación como congresistas. No somos el órgano judicial ni investigativo, pero sí los legisladores. Y tenemos que crear las herramientas para que este Estado colombiano comience a generar unos actos de transparencia hacia los ciudadanos. Por eso, mi posición es que sí se meta en este ejercicio obligatorio de declaración de renta bienes bajo la grada de juramento a los particulares que también ejerzan funciones públicas o administren bienes del Estado. Por eso, compañeros, dejamos estas consideraciones para que sean debatidas en esta comisión y esta comisión le muestre al país que está haciendo actos positivos en lucha contra la corrupción en nuestro ejercicio, y no es como dice el profesor Navas Talero, que es para mandar mensajes. No, esto es un acto real, estamos legislando. Muchas gracias. Gracias, doctor Erwin Arias. Tiene el uso de la palabra el representante Elber Díaz por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto
importante para atacar un poco el tema de la corrupción que se vive en el país, y básicamente lo que el proyecto menciona es incluir la declaración de renta de los servidores públicos, porque la de bienes y rentas ya la estamos entregando a todos los servidores públicos cada año. Doctor Vallejo, una sugerencia, bueno, no, yo acabo de erradicar la proposición y tiene que ver con el parágrafo primero. El parágrafo primero, señor presidente, dice que el organismo de control competente podrá solicitar de manera motivada al servidor público la declaración de bienes y rentas y la declaración de renta en años anteriores o posteriores. Pero resulta, doctor Vallejo, estamos hablando de años posteriores, y la declaración de bienes y rentas, si no somos servidores públicos, cesa nuestra obligación de hacerla. O sea que no tiene sentido que el órgano de control nos pida una declaración de bienes y rentas cuando ya no la vamos a presentar. ¿Y dónde la vamos a hacer? Ya no es obligación. La declaración de rentas sí, pero la declaración de bienes y rentas no. Entonces, la proposición que yo he radicado, simplemente saquemos la declaración de bienes y rentas, porque cuando ya dejemos de ser servidores públicos, ya no es obligación nuestra hacer o presentar una declaración de bienes y rentas. Del resto del proyecto, pues estoy totalmente de acuerdo y por supuesto le voy a votar afirmativamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, representante Díaz. Tiene el uso de la palabra la representante Juanita Huertus, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Estimados colegas, este es un proyecto muy importante porque responde a una necesidad sentida de los ciudadanos, y es que desconfían de esta institución, y desconfían porque en general los funcionarios públicos en Colombia no hemos tenido una tradición de transparencia como deberíamos. De ahí que pues fue un paso muy importante que el gobierno presentara al inicio de la legislatura pasada un proyecto que buscaba levantarle la reserva a la declaración de renta y a la declaración de bienes y rentas. Coincidía además con el mandato sexto de la consulta anticorrupción, que como todos sabemos recibió una tan abultada votación y que el propio presidente Duque y los distintos directores de los partidos se comprometieron públicamente a cumplir y a materializar. Pero este proyecto de reforma constitucional no materializa ese mandato, ni el que fue radicado por el presidente Duque, ni el que fue refrendado en la consulta anticorrupción, porque, estimados colegas y ciudadanos que nos ven, este acto legislativo lo que hace, francamente, es la vuelta al bobo. Dice que por cuenta de una orden de órgano de control se puede acceder a la declaración. Bueno, qué sorpresa, eso ya se puede, porque frente a los órganos de control no podemos oponer la reserva, con lo cual estamos exactamente en el mismo lugar donde empezamos. Si realmente queremos transparencia, tendríamos que garantizar, y el representante Erwin ya iba en ese sentido, primero, que no es a través de solicitud de órgano de control, sino es que se levanta realmente la reserva de esta información. Segundo, como lo habíamos logrado en el primer debate en comisión primera el semestre pasado, que ejercemos un rol activo de publicación de esa información, que esté pública en nuestra página de internet, que los ciudadanos y los medios de comunicación... Un minuto adicional para la representante Huertus. Que los ciudadanos y los medios de comunicación puedan hacer control de esa información, como además es un estándar de los países OCDE, de los que tanto nos preciamos de hacer parte. Discutimos largas horas sobre mecanismos de seguridad. Protejamos, doctor Lorduy, el tema de cédula catastral, protejamos la dirección del predio, protejamos la cédula de las personas, protejamos los nombres de los familiares. Todo eso se puede hacer.
si cumplimos lo que es realmente la finalidad, y es publicar esta información para que los ciudadanos y los medios puedan hacer un control activo a los bienes de los funcionarios públicos y de los particulares que cumplen funciones de administración de bienes públicos. De lo contrario, le estamos diciendo mentiras a la ciudadanía, porque esta sería una reforma constitucional para quedarnos donde estamos. Y es que, claro, un órgano de control puede acceder a esta información, porque a los órganos de control no les podemos oponer la reserva. Si queremos ser serios para remontar esa desfavorabilidad del 74%, tenemos que decirle la verdad a los ciudadanos y ser más transparentes. Muchas gracias, representante Huertas. Le uso la palabra al representante Eduardo Rodríguez. Presidente, no, simplemente quería hacer 4 reflexiones. Primero, hoy por hoy en el mundo todo se está abriendo, toda la información, entre más pública es mejor. Segundo, nos ha dado el sector privado a través de las diferentes empresas ejemplo de eso. Ellos tienen que publicar sus estados de cuentas y eso genera mayor transparencia. Tercero, en el mundo corporativo, entre más público, hay mayor niveles de credibilidad y de inversión. Por eso nosotros tenemos que mirar esto como un todo y no como simplemente publicar nuestra declaración de renta. Por último, esto complementa, señor presidente, lo que ya hoy por hoy tienen la instrucción todos los altos funcionarios del Estado colombiano, o mejor, del gobierno nacional, y es que tienen que publicar su declaración de renta en los diferentes medios. Genera mayor transparencia, y aunque eso debería ser un deber ser de todos, pues qué bueno que lo podamos elevar a rango constitucional, y también sería muy importante que se aclarara, porque en todo caso yo sí creo que es publicar la hoja de vida y no solamente a través de un órgano judicial que nos tengan que obligar. Gracias, representante Rodríguez. En su calidad de coordinador ponente, tiene el uso de la palabra el representante Gabriel Vallejo por 2 minutos. Gracias, presidente. Con relación a la explicación que hace la representante Juanita, y que agradezco que la haga, yo haría 2 precisiones, Juanita. La primera es recordar que el proyecto inicial del presidente Duque, digamos, no hablaba de publicación de la declaración de renta. La esencia fundamental de ese proyecto iba en 2 sentidos. La primera, en que el servidor público entregara la declaración de renta, y en el levantamiento de la reserva para efectos de investigaciones. Lo de la publicación, que además aclaro, estoy de acuerdo, pero soy respetuoso de la deliberación que se dio en el Congreso de la República. Fuimos derrotados, y parte de la discusión que se dio, pues yo entiendo que tú quieras que la volviéramos a revisar, pero te solicitaría que dejaras esa proposición como constancia. Inclusive estoy de acuerdo en acompañarte, porque creo firmemente en la publicación de la información, pero sí decir que el proyecto inicial del gobierno no hablaba de publicación de la declaración de renta. La esencia fundamental de ese proyecto era que el servidor público entregara la declaración de renta al momento de su cargo. Por eso es importante decirlo. El tema de la publicación fue un tema que discutimos en el primer debate de la primera vuelta, doctora Juanita, y solicitaría, en aras de avanzar, te pediría el favor que lo dejaras como constancia. Gracias, presidente. Gracias, representante Vallejo. Un derecho de réplica de 2 minutos de la representante Juanita Huertas. Gracias, presidente. Gabriel, si bien es cierto que en el texto propuesto por el gobierno originalmente no había el deber de publicación, en el que yo insisto y entiendo tú estás de acuerdo, sí es cierto que en el proyecto original se hablaba de levantar la reserva en general, no por órgano judicial, en este caso, órgano de control competente, con lo cual no se está levantando la reserva, que era la finalidad original del proyecto, sino que se está diciendo, frente a los órganos de control, se levanta la reserva. Eso ya existe, como tú y yo sabemos. A un órgano de control no se le puede oponer la reserva, pero con un elemento adicional, Gabriel, y es que el texto que tú propones, ahí sí en un cambio anterior, dice que, aunque hayan sido condenados por corrupción, si la persona asume
el patrimonio del valor del daño, ya no habría lugar a que esa persona pueda seguir ejerciendo este tipo de funciones. De ahí que yo creo que es muy grave ese cambio, por eso en la proposición que he presentado elimino la frase salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño, y propongo, insisto, en que sea el hecho de levantar la reserva en general y el deber adicional de publicar esa información para que haya verdadera transparencia. Gracias, presidente. Gracias, representante Huertas. Tiene el uso de la palabra el representante Germán Navas, 2 minutos. Juanita, doctora Vallejo, yo quiero que precisáramos la diferencia entre publicidad y publicar, porque una cosa, publicar la declaración implica casi la obligación de que mi nombre aparezca en los periódicos con mi declaración, y publicidad es permitir que el hecho sea público. Yo creo que más bien el término publicidad es el que cabe acá y no el de publicar. Publicar implica una acción positiva de llevar a un medio de comunicación, lo sabe el doctor Anoria. Ahora, publicidad sí, es que todo el mundo tenga acceso son dos cosas distintas. Y yo no creo que tenga que grabar al ciudadano diciéndole, voy a publicarle eso en un periódico o publíquelo usted en un periódico. Hagamos la diferencia en que el hecho sea público a que el hecho se publique. Y otra cosa que no me quedó clara, Juanita, ni el doctor, es cuando se habla de servidores públicos, persona que desempeña transitoriamente una función pública, hay que precisar quiénes, porque mire, un muchacho, un consultor jurídico de una facultad de Derecho, cuando está cumpliendo la función de abogado de pobres, está desempeñando una función pública. Entonces, en ese atapago lo vamos a poner. Cuando al empleado de una fábrica le designan jurado de votación, está desempeñando transitoriamente una función pública. Entonces yo creo que ese tipo de actividades en el plazo de la administración pública deben ser precisas, que hay una relación entre la función que él desarrolla y la posibilidad de que se enriquezca, porque de lo contrario tenemos 10.000 estudiantes de derecho que en el momento que entran al consultorio jurídico comienzan a desempeñar funciones, digo, porque soy autor de eso, acá caigo en cuenta. Gracias. Gracias, representante Navas. Tiene el uso de la palabra el representante Tamayo por 2 minutos. Gracias, presidente. Un saludo fraterno a todos. A ver, aquí entro en fraternal diferencia con Juanita Huertas. O todo en la cama o todo en el suelo. Y yo voy partidario de la línea extrema. Todos los colombianos deberían ser públicas su declaración. Todos, absolutamente todos. Si es todos, hagámoslo así. Públicos y privados, hagamos declaración de renta pública, a ver. Porque es que muchos particulares llegan, ¿no es cierto, doctor Gabriel, ¿no?, a cumplir honrosamente, gratuitamente, ad honorem, en juntas directivas, a destinar y a tomar decisiones que afectan a las comunidades, que afectan a las personas, y se enriquecen con decisiones. Entonces, o lo hacemos, y los parias no somos los servidores públicos, y ante todos los miembros de esas corporaciones, o metemos a todos en un costal. Yo soy partidario que a todos, absolutamente a todos, públicos y privados, se conozca y se publica la declaración de renta. Cuando los secuestradores raptan a una persona, ellos tienen la información detallada de qué cuentas, qué bienes tiene la persona, y para negociar lo hacen con esa claridad. ¿Qué quieren ustedes? Que nos expongamos de esa manera. Y el segundo argumento, Juanita, con todo respeto, la Fiscalía es la única que tiene la competencia para pedir esa información. La Contraloría y Procuraduría no la tienen para ese menester. Y lo que le estamos dando aquí es esa facultad a ellos, que frente a una denuncia cierta, certera, fundamentada, de una denuncia de una persona, de una organización social o veeduría, puedan ellos ya tener la facultad de solicitar información y asumir la responsabilidad frente a las consecuencias del uso de esa información. Eso es lo que estamos planteando. Que también queremos que el tema sea expuesto de manera general, afectándonos por el prurito de que somos los parias de la sociedad, el Congreso de la República, los servidores públicos y quienes ejercemos la política. No, o todos, públicos y privados, entramos en la declaración. Un minuto adicional para que termine el... O, con todo respeto, limitemos, al menos para que haya un filtro de un organismo de control que puede cumplir bien su función desde ese punto de vista.
Yo creo que ese es el camino alternativo que hemos encontrado para hacer esto. O lo hacemos público para todos, o colocamos el filtro de un organismo de control para que pueda requerir y pueda solicitar esa información cuando sea bien, pero bien claro, una conducta que entre en cuestionamiento la administración de los recursos. Entonces, ahí hemos estado con esa diferencia, Juanita, con todo respeto. Tiene el uso de la palabra el representante Nilton Córdoba, 2 minutos. Gracias, presidente. Primero saludar a mis compañeros de Cámara, Comisión Primera, por supuesto, y a todos los asistentes. Presidente y demás compañeros, yo estoy de acuerdo con el representante Tamayo. Aquí siempre se ha querido presentar, sobre todo a los congresistas como los corruptos, como los delincuentes, y uno se da cuenta que desde el sector privado hay mucho más corrupción. Entonces aquí, si vamos a incluir, acá hay que publicar la declaración de renta, debe ser todo ciudadano colombiano. Y en ese sentido nos evitamos de hacer señalamientos particulares, sino que la ley es para todos y todo el mundo debe cumplirla. Y yo quiero también hacer una claridad a la representante de Hubertus. Ella habla de un mandato. Ese no es un mandato porque no cumplió con la votación requerida. Que el presidente y los partidos hayan querido de alguna manera asumirlo como un mandato, sí, pero eso no es un mandato y a nosotros no nos pueden meter aquí a decir que esto es un mandato del pueblo. El mandato es cuando se cumple. Si eran 12 millones por proteger algo, 500.000 votos, y no se dieron los 12 millones 500.000 votos, no es un mandato ciudadano. Entonces yo quiero hacer esa claridad para que no se le esté engañando al pueblo colombiano, y es que nosotros estamos aquí incumpliendo un mandato. Tiene el uso de la palabra el representante Julián Peinado. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial para la señora ministra, señor viceministro, mesa directiva, compañeros de trabajo, personas que nos acompañan en las barras. Yo todavía tengo dudas sobre este proyecto. Yo quisiera que el doctor Erwin, que tiene la ponencia paralela, nos explique de manera contundente cuáles son las diferencias sustanciales y de fondo que se tienen en el proyecto con el doctor Vallejo, de tal manera que quedara más ilustrada la posición, porque hoy con las posiciones de la doctora Huertus también hay diferencias. Qué bueno que esta comisión tuviera mayor claridad sobre la materia, de tal manera que pudiéramos tomar una decisión más asertiva, y lo mismo lo sugiere el doctor Tamayo. Muchas gracias, señor presidente. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada ya. Tiene el uso de la palabra el representante Juan Carlos Lozada por 2 minutos. Recuerde, presidente, que yo soy ponente de este proyecto. No, es que yo sí quiero hacer una consideración, digamos, de tipo procedimental, y con todo el respeto, ya que está aquí la ministra. Nosotros habíamos presentado unas proposiciones en los 2 primeros debates de este proyecto que habían sido aceptadas de manera unánime por esta comisión, y que luego, cuando se le hizo el traslado del proyecto al Senado, pues ustedes tuvieron a bien quitarlo, como si aquí la discusión no hubiese servido absolutamente de nada. Y hoy nos vemos entonces en la obligación de volver a radicar estas proposiciones, presidente, con las que además de nuevo está de acuerdo el doctor José Jaime Vallejo, y que por supuesto los demás ponentes también están. José, ¿qué dije yo? Lo tengo confundido, José Gabriel Uzcategui y José Jaime. Bueno, les pido disculpas a esta hora de la mañana, por Dios que nos citen, realmente viene medio cerebro. Pero presidente, vienen a traernos de nuevo a esta célula legislativa el mismo proyecto que ya ha tenido 4 debates, cuando nosotros mismos aquí en la plenaria le habíamos hecho unas modificaciones. Eso a mí no me parece que eso sea serio con esta comisión de ninguna manera. Y aquí otra vez todos estamos de acuerdo en aprobar estas modificaciones. Pero fíjese ustedes que esta citación de 7:30 de la mañana además tiene que ver, es una cosa increíble que a estas alturas el gobierno nos vuelva a traer este acto legislativo aquí, a que lo aprobemos a los empujones y a los empeñones, porque no fueron capaces de traerlo antes,
cuando proyectos como el del doctor José Daniel López y mío ya va en 7º debate y es un acto legislativo que es de iniciativa parlamentaria. A mí me parece que eso es una absoluta falta de seriedad. Yo quería dejar esa constancia, presidente. Un minuto adicional para el representante Lozada. Pero además, presidente, me gustaría, no sé si hacerlo en este momento o cuando corresponda el tema de las proposiciones, poder volver a explicar por 4ª vez una proposición que ya ha sido aceptada aquí 2 veces antes. Entonces yo no entiendo, y a mí sí me gustaría que lo explicara, bien sea el ponente o la ministra, por qué razón si aquí aprobamos unas proposiciones, van y presentan el texto como venía originalmente el Senado, lo aprueban de esa manera y nos lo vuelven a traer aquí como diciéndonos lo que ustedes aprueban a nosotros no nos importa, ni nos interesa, ni siquiera lo tenemos en cuenta a la hora de formular las proposiciones. Es una falta de respeto con la Comisión Primera, presidente, y a mí sí me gustaría que eso se aclarara. Muchas gracias. Gracias, representante Lozada. Ya le daré la palabra para que explique el sentido de la proposición. En consideración la proposición con la que ya, listo. Doctora Ángela María Robledo, 2 minutos. Gracias. Bueno, pues yo me uno, no es que con medio cerebro, mi cerebro está intacto, así como mi corazón, Juan Carlos. Una madrugadora, pero soy una madrugadora bastante buena. Pero la verdad es que me uno un poco al reclamo porque ayer cuando se terminó la sesión de la plenaria, bueno, que ni siquiera se hizo en cámara, pero se alcanzaron a leer proyectos, se había dicho que citaban a las 8 de la mañana, entonces es un poco intempestivo. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Pido, por favor, silencio. Por favor, silencio para que la representante... Sí, estoy hablando, por favor. Estaba diciendo que me uno al reclamo del representante Juan Carlos por distintas causas. Tenemos el cerebro completo y toca ahorita con tantas dificultades, pero les quiero decir, lo primero es que no me parece, últimamente estamos haciendo y votando proyectos a la medida de quien los presenta, proyectos desastrosos y desastre, a la medida de quienes lo presentan. Nosotros con Juanita habíamos presentado una proposición, el origen de esto, si bien tiene interés este gobierno, es la consulta anticorrupción. La tarea que hicimos hace mucho tiempo en este Congreso para buscar que nuestras declaraciones de renta se hicieran públicas. Pues bien, olímpicamente vuelven otra vez y devuelven, Juan Carlos, la proposición que habíamos presentado y queda sin ningún efecto, porque no se convierte en una responsabilidad y un deber de los servidores y servidoras públicas, sino a solicitud expresa. Entonces, lo que quiero decir es que me uno a esa protesta. Ya termino. Un minuto adicional para la representante Robledo. Y quiero entender que me explique la señora ministra qué pasó en el transcurso de la discusión y por qué perdió la esencia del proyecto, porque de esa manera pierde su ADN, que es uno de los propósitos y de los puntos de la consulta anticorrupción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, representante Robledo. En consideración la proposición con la que termina el informe. Dicen que abrieron registro. Sí, nosotros... Está confirmado, se abrió registro, pero no ha iniciado la sesión formal. Total, Germán. Acá nosotros tenemos una sentencia de la Corte donde hasta que no se inicie la sesión formal, que no se configura con la apertura del registro. En consideración la proposición con la que termina el informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Llame a lista, señora secretaria. Sí, señor presidente. Llamo a lista para la votación de la proposición que ya fue leída, de la proposición con que termina el informe de ponencia. Albán Luis Alberto.
Una moción de orden. Quiero que... Albán Luis Alberto. Honorables, estoy llamando a lista para votar. ¿Deben votar sí o no? ¿Yo qué hago? Arias Erwin. Ya estoy consiguiendo el fragmento para Es mejor. Señora secretaria, sírvase por favor a aclarar la diferencia y suspendemos la votación. Honorables representantes, hay una sentencia inicial cuando se votó el fuero penal militar en esta comisión. La Corte la tumbó y dijo que había habido sesiones simultáneas porque nosotros estábamos terminando de votar el acto legislativo y luego abrieron registro y por eso la Corte Constitucional se pronunció y dijo que eran sesiones simultáneas. Pero luego a los 2-3 años la Corte aclaró, que es la sentencia que la señora ministra ha indicado, no tengo el número exacto, pero es cierto, lo he leído, no tengo exacto el número de la sentencia, que dice que si bien se abre registro, la sesión inicia tan pronto el presidente de la comisión dice que se abre registro. Así las cosas, esa es la claridad que debe dejar la Secretaría. Yo soy clara en ese sentido, no tengo la sentencia en este momento, pero sé que esa sentencia aclaratoria fue posterior al acto legislativo del fuero penal militar, que efectivamente en mi calidad de subsecretaria la Corte lo tumbó porque eran sesiones simultáneas. Esa es la apreciación que tengo que decir, pero efectivamente luego hubo una sentencia que aclaró. Se suspende la votación, se anuncie proyectos. Sí, señor presidente, anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Proyecto de acto legislativo número 081-2018, Cámara 031 del 2018, Senado. Proyecto de acto legislativo número 377-2019, Cámara. Proyecto de acto legislativo número 339-2019, Cámara. Proyecto de ley 169-2018, Cámara. 199-2018, Senado. Proyecto de ley 068 del 2018, Cámara. Proyecto de ley número 225 del 2018, Cámara. Proyecto de ley número 190 del 2018, Cámara. Proyecto de ley 228 del 2018, Cámara. Y proyecto de ley 353 del 2019, Cámara. Han sido leídos, presidente, por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Se levanta la sesión y se cita para el día de mañana en una hora por determinar, dependiendo de la plenaria de la Cámara. Así se hará, señor presidente. Se ha levantado la sesión siendo las 9:45. Se ha levantado la sesión siendo las 8:45 de la mañana y se ha convocado para mañana. Posteriormente la Secretaría hará conocer la hora de la misma.